Yo les pido que miren con detenimiento este informe que va a presentar Hugo Machiavelli y que vamos a conversar con Gladys González. Pero antes, escuchen, valga la redundancia, esta escucha. Es una escucha entre Caballo Suárez y un empresario naviero, a quien Caballo Suárez está apretando, presionando y muy fuerte. Escuchen no solamente el contenido, que está bien puesto, sino el tono, la intención. Es una escucha autenticada ante Escribano. Caballo Suárez, apretado o apretando a un empresario naviero. Escuchá. Lo que quiero que vos me entiendas es que... Yo te entiendo, por más que vos me quieras explicar, tu empresa no va a mover más. Dedicate a otra cosa. Pero no es tan fácil. Necesito que te digo, ¿no? Cualquier cosa, hacemos una denuncia donde vos quieras y yo con los papeles me tengo... Pero yo, ¿por qué te voy a hacer una denuncia? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo voy a andar a denunciar? No te dejo mover los remolcadores a tu barco, no te dejo trabajar. No, no es que no me dejes trabajar, es que hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo. Bueno, cuando vos pagues se levanta el conflicto. Yo entiendo lo que vos querés decir de pagar, pero para pagar se necesita trabajar. Y si yo no puedo... Si yo trabajo, la guita te la llevas vos y la gente no le pagás. No es cierto que me la llevo yo. Yo he pagado y lo puedo demostrar hasta el último centavo de... No demostrás nada. Tenés miedo, mientras no pagues, no te vas a mover. Hey, Omar Caballo Suárez, que nos escribiste una carta para que la leamos. Después voy a ver si hago una mención. Completa no la voy a leer, con todo el respeto. ¿Cómo es? ¿Primero pagá y después arreglamos? ¿A qué se estaba refiriendo, señor Omar Caballo Suárez? Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Quién es Omar Caballo Suárez? Omar Caballo Suárez es el hombre que maneja sindicatos de la época de Carlos Saúl. Le dicen el Moyano del agua. Todo lo que funciona, lo que anda por los mares y los ríos, los maneja él desde la época menemista. Tiene un procesamiento por entorpecer las vías navegables y además varias denuncias por extorsión, administración fraudulenta, y lo acusan de administrar el sindicato para sí mismo. Bueno, el sindicato fue intervenido, de hecho, por el juez Canicoba Corral. Una de las interventoras, la que puso el Poder Ejecutivo, el gobierno, es Gladys González, que está acá con nosotros. Buenas noches, Gladys, ya vamos a hablar, ¿no? ¿Cuánto hacía que manejaba el SOMU? 27 años. Está como en el top 10 de los sindicalistas con más tiempo administrando justamente sindicatos. Después tenemos para mostrarle el top 10 de la cantidad de años que permanecen los sindicalistas en sus cargos. Son eternos. No resiste el menor análisis. Esta es la Argentina del atraso, independientemente de cómo se llamen los sindicalistas. Bueno, para que vos sepas la importancia que tiene el SOMU y lo que era y lo que es Caballo Suárez. El 90% de lo que Argentina comercia con el mundo, entra y sale por el mar, por los puertos. Cuando el sindicato de Suárez, el SOMU, para o trabaja reglamento, se detiene todo el comercio exterior de la Argentina. ¿De qué lo acusan a Suárez? Lo acusan de extorsión, de administración fraudulenta y de manejar un holding de empresas para sí mismo, aprovechando los recursos, que son muchos, unos 220 millones de pesos por año, maneja el sindicato de obreros marítimos. La defensa de él, porque obviamente nos reunimos con sus abogados y demás, dice que es un ataque personal, que se quieren quedar con el sindicato y en definitiva un empresario por primera vez muestra y da cuenta de una entrevista telefónica con Suárez. ¿Vos querés enterarte de lo que pasa en la Argentina de verdad? Más allá de lo que gritan cuatro giles o de que un panelista te quiere sacar una palabra u otra, mirá este informe. Esto es lo que pasa en la Argentina de verdad. Caballo Suárez, el peor de todos, apretador, extorsionador. No te pierdas ni un detalle. Lo que quiero que vos me entiendas es que... Yo te entiendo, por más que vos me quieras explicar, tu empresa no va a mover más. Dedicate a otra cosa. Pero no es tan fácil. Necesito que te digo, ¿no? Cualquier cosa, hacemos una denuncia donde vos quieras y yo con los papeles me tengo... Pero yo, ¿por qué te voy a hacer una denuncia? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo voy a andar a denunciar? No te dejo mover los remolcadores a tu barco, no te dejo trabajar. No, no es que no me dejes trabajar, es que hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo. Bueno, cuando vos pagues se levanta el conflicto. Yo entiendo lo que vos querés decir de pagar, pero para pagar se necesita trabajar. Y si yo no puedo... Si yo trabajo, la guita te la llevas vos y la gente no le pagás.
No es cierto que me la llevo yo. Yo he pagado y lo puedo demostrar hasta el último centavo de No demostrás nada. Tenés negocio, mientras no pagues, no te vas a mover. Esta es una escucha de una conversación telefónica entre el ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Omar Caballo Suárez, y un empresario naviero. El empresario se llama Máximo Padilla y va a presentar este audio autenticado por un escribano ante la justicia como una de las evidencias de los aprietes y la extorsión que dice haber sufrido por parte de Suárez. Padilla asegura que Caballo Suárez se quería quedar con su empresa a cambio de protección. La primera vez que yo tuve un acercamiento con ellos lo tuve a través de un abogado del gremio y me pidió el 51% de todas las compañías que yo represento, a cambio de nada. O sea, le querían sacar la mitad o, digamos, pedirle la mitad, 51% de sus empresas, ¿y qué le daban? Nada. Protección. Omar Caballo Suárez es el sindicalista preferido de la expresidenta Cristina Fernández. Gracias, Suárez, del sindicato del SOMU, que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. Caballo Suárez tomó el SOMU en 1989, ayudado por militares carapintadas y exrepresores. En 1992 ganó su primera elección. Fue oficialista de todos los gobiernos. Suárez se jacta de su buena relación con el Papa Francisco. Rústico y prepotente, el Caballo manejó el sindicato durante 27 años, mientras se construyó un hotel y una casa flotante en Monte Caseros, provincia de Corrientes, el que parece ser su lugar en el mundo. Suárez fue acusado en 2013 de robar materiales de la isla de Marchi para la construcción del hotel en Monte Caseros, al que le puso el nombre de su madre, Belinda. Esa es mi mamá. Por eso es Puerto Belinda. Caballo edificó el hotel no para SOMU, sino para sí mismo. El señor Enrique Omar Suárez es accionista de una única sociedad que no tiene vinculación alguna con la actividad marítima. ¿Cuál es? Elite Viajes. Con esa armó su casa en Corrientes. Con esa Elite sociedad. Viajes es propietaria de un inmueble, es una sociedad privada, tiene un inmueble en donde él vive y tiene otro inmueble en Villa Gesell. Esos son los únicos inmuebles que se le puede adjudicar a una sociedad de la cual el señor Enrique Omar Suárez es propietario. Las primeras denuncias contra el Caballo Suárez se presentaron en 2012. Fueron impulsadas por los propios trabajadores del SOMU. Pero la primavera de Suárez empezó a marchitarse en noviembre de 2014, cuando un grupo disidente del propio sindicato lo denunció por administración fraudulenta y por haber generado un holding de empresas facturando a beneficio propio en representación del SOMU. Esta es la denuncia. Esta es la denuncia y acá tenemos las primeras 4 empresas que descubrimos. En septiembre del 2015 yo me presento a dar testimonial ante el juez Canicoba Corral y ahí vuelvo a denunciar otras 7 empresas más que podrían llegar a ser 9 más. Así que estaríamos hablando de un holding entre 11 y 13 empresas. Caballo Suárez no se quedó quieto y llamó a elecciones anticipadas en octubre del año pasado. Sin embargo, la convocatoria fue rechazada por el Ministerio de Trabajo. Él lo primero que hace es adelantar las elecciones, ¿no? Él quería elecciones en un tiempo que no era el momento que se tenían que llamar para asegurarse en el poder, ¿no? El año pasado, tanto Alejandro Giorgi, ex secretario de Medio Ambiente del SOMU, como Luis José Clemente, ex secretario de Turismo del sindicato, ampliaron la denuncia contra Caballo Suárez. Lo hicieron al presentarse como querellantes en una causa que había iniciado antes la empresa Marítima Meridian por extorsión y entorpecimiento de las vías navegables. Con los papeles en la mano, pidieron y obtuvieron la intervención del gremio y el desplazamiento de Suárez como secretario general. Nosotros lo denunciamos en noviembre del 2014 por administración fraudulenta, porque descubrimos una serie de empresas que teóricamente eran del gremio y que él se las apoderó para provecho propio. Se lo permite el estatuto, pero a nombre del gremio, no a nombre de terceros ni de dirigentes sindicales, ¿no? Por este delito fue procesado Omar el Caballo Suárez. Se los procesó tanto a él como a 2 personas más por hechos supuestos de entorpecimiento de la navegación que no responden más que a hechos de lucha sindical. Son hechos que se evocaron o que se dieron en el marco de luchas gremiales en defensa de los derechos de los trabajadores. Fueron luchas tanto con empresas por cuestiones gremiales y sindicales para mejorar los salarios, como
en el marco o enmarcados, fueron hechos enmarcados en la campaña contra las banderas de conveniencia. Máximo Padilla es uno de los empresarios navieros más importantes de la Argentina. Es el dueño de la empresa Petrotank y por primera vez se animó a dar la cara ante el equipo de investigaciones de la Cornisa TV. Las denuncias de Padilla contra Caballo Suárez son gravísimas. Una patota del SOMU se subió a bordo a intimidar a la gente. ¿Una patota? Sí, así, tal cual. A intimidar a la gente, a uno por uno, diciéndole yo sé dónde vos vivís, yo sé esto, yo sé aquello. Y son peligrosos, porque vos ves que se suben y no es que te dicen bajate por favor. Los intimidan, les hacen dar miedo. Y la gente cuando tiene miedo se paraliza. En febrero de este año, el juez Rodolfo Canicova Corral decidió intervenir el SOMU e investigar a Caballo Suárez, Rigoberto Suárez y otros por extorsión, defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita. ¿Era violento? Sí, era muy violento. Es más, uno de los graves problemas que nosotros hemos encontrado son la cantidad de muertos que tiene el SOMU. ¿Cómo? La cantidad de muertos que tiene el SOMU. Tiene 3 causas armadas que son importantes y yo pienso armar esta 4ª causa que creo que va a ser la que va a sellar su final. Lo que ha pasado con el SOMU, lo que ha pasado con el avance del Caballo Suárez, amparado políticamente, es realmente vergonzoso para el país. Yo escuché o vi mal, pero habló de la cantidad de muertos que tiene el SOMU. Claro, por ejemplo, en Mar del Plata hubo un muerto en una disputa del sindicato de marineros de ese lugar que no querían adecuarse en un convenio con el SOMU. Ahí hubo un muerto y hay otras situaciones también de esa magnitud. Gladys González, gracias por venir. No, por favor, gracias. ¿Qué pasa en el SOMU? Bueno, hoy está intervenido y todo esto que mostrabas es tal cual, así lo hemos visto. Está intervenido el sindicato, la Mutual, la Fundación, 2 empresas, San Jorge Marítimo y Malonot, y por otro lado, con otra intervención, la obra social. Lo que pasa es, vos en todo tu informe hablabas de sobreprecios, hablabas de administración fraudulenta, asociación ilícita, eso es lo que estamos investigando y eso es lo que se está viendo. Y además esto, la extorsión, el apriete, esto que vos escuchabas... Perdón, ¿por qué las empresas están intervenidas de nuevo? Sí, a ver, esto es así. Hay un tema que es muy importante que es el negociado que hacía Suárez cuando empezaron a importarse el gas. ¿Con quién? A ver... Acá toda la actuación del SOMU, desde lo que se vio hasta lo que yo te voy a contar, es obvio que tenía la anuencia del ex gobierno nacional. En el 2008, cuando se empieza a importar el gas, en esto el Ministerio de Planificación, Debido, NARSA, YPF, trae buques extranjeros con el gas. Hay un decreto que dice que esos buques tienen que ser tripulados por argentinos y el Caballo dice, yo no tengo tripulantes para embarcar en esos buques. Te voy a permitir que vos operes en todo el periodo invernal, pero a cambio me tenés que dar una suma exacta por tripulación que nunca embarcó. Es un delito eso. Es un delito y además es un fraude al Estado y al sindicato. ¿Por qué al Estado? Porque el Estado termina pagando el doble del costo, porque paga 2 veces la tripulación. Obviamente la empresa, ¿a quién le traslada ese costo? Al Estado Nacional que compraba el gas, que importaba el gas. Y por otro lado al sindicato, porque él decía que esto era para capacitar a los trabajadores para que en el futuro embarcaran. Futuro que nunca llegó, pues pasaron los años y los trabajadores nunca subieron. Y ese dinero, en vez de ir al SOMU, iba a San Jorge Marítima, que es la empresa que nosotros hoy estamos interviniendo. ¿Y por qué le intervenimos? ¿Qué de Caballo Suárez? En realidad la empresa tiene un 20%... que es, desde el 2010, el SOMU es el accionista y el 80% de personas que no tienen nada que ver con el sindicato. Un segundito, ¿por qué le dicen caballo, Ari? Porque primero atropella y después habla. ¿Vos sabés, por ejemplo, que en su momento, primero atropella y después habla? Sí. Pues es que en su momento él, hablando de Francisco, dijo, el Papa Francisco quiere que yo siga 4 años más a cargo del SOMU. ¿Vos sabés cómo él llegó a hacerse cargo del SOMU? Sí, con los caras pintadas y... Pero muy pesados. Carlos Indio Castillo, responsable de la Noche de los Lápices, y un tal Osvaldo Paqui Forese, que es el que está imputado por el secuestro de Selmar Michelini. Yo me acuerdo Esos son los amiguitos del Caballo. Perdón. Caballo Suárez. ¿Me pones, Hugo Machiavelli, o lo ponemos ahora, ese sueltito de los sindicalistas hablando de un entente entre Caballo Suárez, el peor de todo, el favorito de Cristina, y entiendo que Julio Debido, ¿lo tenemos?
Sí. Explícamelo en un segundo. Bueno, lo que dice este empresario que se anima a hablar. Recordemos que para hacer esta nota mucha gente no quería hablar, información en off, tenían miedo. En este caso se anima a hablar y cuenta que el Caballo Suárez en realidad trabajaba para la empresa que administraba Devido, la de energía. Escuchen esto porque es una denuncia grave, ¿eh? Mirá. El SOMU tiene 13.000 afiliados y administra fondos por 220 millones de pesos anuales. Los interventores y los peritos que lo investigan sospechan que Suárez trabajaba en combinación con Cristóbal López y el ex superministro Julio Devido. Nos llegó la información cuando viajaron juntos en el avión, Cristóbal López, el socio de López, Suárez y otro dirigente sindical más que viajaron en su avión particular, que fueron a ver unas tierras en el sur. Pero eso está todo en una causa, en la causa judicial. ¿Tierras para comprar? Tierras para comprar, sí, que son las que nosotros decimos que no están a nombre del SOMU, sino que están a nombre de dirigentes sindicales y no del SOMU. Durante muchos años la contratación de combustibles para el aprovisionamiento de las usinas eléctricas dependía de la cartera del ministro Devido. En el año 2009 hubieron 2 empresas, una la mía, que fueron de alguna forma coercionadas para arrendarle uno de los buques a una empresa del Caballo Suárez que es Naviera San Jorge. Entonces yo le paso el barco a él lo único que hizo es sobrecargar la facturación y eso es lo que cobraba Camesa. ¿Y Camesa de quién dependía? De Julio Devido. Yo calculo que, supongamos como un número muy bajo, $2.000 por día, le debe haber significado a lo largo de los 5 meses que contrató los 2 barcos, más o menos $1 millón y pico de dólares. Bueno, también hablamos con el abogado de Caballo Suárez. Quizá no podamos poner el audio, el video, porque no tenemos tiempo, pero hacemos un resumen de lo que dijo, así cierro con Gladys. Dice que reconoce el procesamiento, pero por supuesto dice que van a apelar ese procesamiento por entorpecer las vías navegables y por supuesto dicen que la malversación de fondos, la administración fraudulenta, las extorsiones y el enriquecimiento ilícito son denuncias que no van a prosperar y que se quieren quedar con el sindicato que bien administró Suárez. Eso dice el abogado. La entrevista que hicimos con el abogado de Caballo Suárez la ponemos en nuestras redes sociales de La Cornisa porque la hicimos y no queremos faltar al respeto de la gente. Igual que la carta que nos mandó Caballo Suárez, la vamos a poner en nuestras redes sociales para no ocultar la información. Gladys, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque hay que terminar con esta mafia sindical que además no es solamente la vía interna de un sindicato. Ustedes lo mostraron bien. Esto afecta a la gente. Esto afecta al costo del transporte, afecta al costo de los combustibles, al costo del gas. Uno puede dar muchas cifras. Yo te puedo decir lo que estamos viendo hasta ahora, 2010-2011, con la operación del gas importado, $5 millones que fueron a parar a esta empresa fantasma. Pero recién empezamos, en realidad, porque son muchos los años, son muchas las cosas sobre precios, y acá son muchas las empresas, y no solamente las empresas, sino también los marineros que los denuncian por extorsión y por además vender a los trabajadores. Un mensaje amable y cordial al juez de la causa Canicoba Corral, que intervino el sindicato. No vaya a hacer cosa que ahora vuelva para atrás, Canicoba Corral, ¿eh? Lo está mirando todo el mundo. Nosotros también, por supuesto que somos periodistas. No vaya a hacer cosa que en el medio de tanto revoleo, intervención, millones para un lado para el otro, esta causa termine en la nada, ¿eh? Doctor Canicoba Corral, yo he hablado varias veces con usted. No tengo ningún problema personal con usted, pero por supuesto que vamos a estar muy atentos para ver cómo sigue usted la causa. La obra social, que ahí parece que están los millones, y todo lo que tiene que ver con la extorsión y con lo que acaba de decir este empresario. Espero, yo no soy ni fiscal ni juez, pero espero que lo cite este empresario y que le pida la escucha autenticada ante un escribano. Realmente lo espero.